bien el método de aproximaciones sucesivas o bien el de iteraciones de Picard es el que empezó a trabajar el profesor la clase de ayer. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que nos comenta el problema o el método? Se comienza a partir del problema de valores iniciales. En este caso solo son ecuaciones de primer orden. La ecuación es y' igual a f de xy y se da una condición inicial. F de xy es una función arbitraria definida y continua en algún entorno del punto de justo donde está la condición inicial. En lenguaje geométrico, ¿cuál es el propósito que tenemos? Buscamos conseguir un método con el cual podemos construir una función, digamos, y igual a yx, cuya gráfica pase por el punto x sub 0, y sub 0. ¿Qué va a satisfacer, además de la ecuación diferencial? Pues satisface la ecuación diferencial y' igual a f de xy, pero va a ser en un entorno de x sub 0. Geométricamente aquí está la imagen. El método que vamos a describir, pues justo va a proporcionar una manera de atacar la resolución de ecuaciones diferenciales, y pues va a ser este método completamente distinto de ahorita de lo que hemos estado trabajando. ¿Cuál es la clave para este método? Vamos a sustituir el problema de valores iniciales, el problema que ahorita puse como 1, por la siguiente ecuación integral equivalente. Ahí sería sustituir el problema de valores iniciales 1 por la ecuación integral equivalente, que vamos a poner como 2. Esta ecuación integral es y de x igual a y sub 0 más una integral que va desde x sub 0 hasta x, la función f de t, y de t, diferencial de t. Esta es la que vamos a poner como 2. Ahora, la función se dice que esta ecuación se llama integral porque la función incógnita aparece bajo el signo de integral, básicamente. Para ver la equivalencia de 1 y 2, para ello entonces vamos de ida, decimos como de 1, vamos a ir a la ecuación 2. Vamos a suponer que y de x es solución de 1. Si es solución de 1, entonces y de x es una función que es continua y el miembro que va a estar del lado derecho lado de la derecha es en y' de x va a ser igual a f de x, y de x. Esta función va a ser continua de x. Cuando nosotros integramos, acuérdense cómo es la forma de la ecuación 1. Si yo integro desde x sub 0 hasta x y voy a usar la condición inicial que nos dieron, el resultado va a ser obtener la ecuación 2.
Aquí lo que vamos a tener en cuenta es que, como de costumbre, vamos a utilizar en 2 a una variable muda, que es la que estamos viendo aquí. La variable muda va a ser t, para evitar esta confusión con el límite superior de la integral, que también va a ser variable. Entonces, por tanto, aquí tendría que toda solución de 1 es solución continua de 2. Recíprocamente, ahora vamos a irnos de 2 a 1. Y esto es para que vean la relación que hay, ¿no?, entre una ecuación y la otra. Si y de x es una solución que es continua de 2, entonces, ¿qué ocurre con nuestra condición? Para este punto, dado que, bueno, ¿qué es lo que tenemos en cuenta? Dado que la integral se anula, ¿en qué momento? Recuerden la expresión de 2, ahí tiene la integral que va desde x sub 0 hasta x. Entonces la integral se anula justo cuando nosotros tomamos el valor x igual a x sub 0. Entonces, si derivamos 2, vamos a recuperar la ecuación diferencial y' igual a f de x, y de x. ¿Sí? Con esto, entonces, pues estos sencillos argumentos vamos a probar en consecuencia. Bueno, aquí, entonces, la solución de 2, que es continua, porque por eso aquí se pide la continuidad en la parte para ocupar justamente el resultado y que sea conveniente con lo que tengo dentro de la integral, que sea integrable. Entonces, es solución de 1. Y en consecuencia, 1 y 2 son equivalentes. En el sentido de que pues las soluciones de 1, si existen, van a ser precisamente las soluciones continuas de 2. Si volvemos nuestra atención ahora a la resolución de 2 por iteración, que es lo que necesitamos aquí, vamos a empezar con una aproximación de una solución, que vamos a ir mejorando paso a paso y vamos a ir aplicando se van a dar cuenta que va a ser como un proceso repetitivo. ¿En qué confiamos? Pues que acabe por llevarnos tan cerca como queramos de la solución que sí es exacta. Como las dos formas 1 y 2 son equivalentes, entonces lo que podríamos esperar es que con la ecuación 2 y el proceso que vayamos a ver, también nosotros obtengamos una solución exacta. Entonces, la aproximación con la que vamos a comenzar viene dada por la función constante y sub 0 de x igual a y sub 0. Es simplemente una recta horizontal por el punto x sub 0, y sub 0. Entonces vamos a introducir esta aproximación en el lado derecho de la ecuación 2. Entonces luego lo que se pretende es que vayamos a obtener otra expresión que sea nueva y a lo mejor que sea, y vamos a denominar a esa, por ejemplo, y1 de x. Entonces,
Entonces, esta sería nuestra primera aproximación. ¿Se dan cuenta? Vamos a partir de una y sub 0. Y aquí ya estamos involucrando la variable mudate. Como siguiente paso, vamos a usar ahora esta aproximación y1 de x para generar otra. Tal vez pues esta aproximación vaya a ser mejor. Y2, ¿cómo se va a comportar? Va a ser igual a y sub 0, esa no va a variar. Bueno, aquí corregí, era la integral desde x sub 0 hasta x, perdón. Y aquí también es desde x sub 0 hasta x. Y va a ser de la función f de t, y1, y sub 1 de t, diferencial de t. ¿Qué es lo que va pasando? Y sub 0 nunca va a cambiar. El término que se encuentra fuera de la integral nunca va a cambiar. ¿Sí? Lo que sí va a ir cambiando es dentro de la integral a quién yo voy colocando. La primera iteración va a tener a y sub 0, pero la segunda iteración, o bueno, la segunda aproximación, ya va a tener a y1, que es el que obtuve en la anterior aproximación. Este método, pues justo se le llama el procedimiento de aproximaciones sucesivas de Picard. Y con ello lo que pretendo es brindarles dos ejemplos para que aterricen cómo deben de trabajar con este método. Supongan que tienen el siguiente problema de valores iniciales. Aquí. Problema. Yo así lo abrevio. Problema de valores iniciales y' igual a y, cuya condición inicial es 1. ¿Cuál es la solución exacta o evidente de esta ecuación? Cuando nosotros resolvemos, en este caso, pues va a quedar como resolver por variables separables. Con lo que vimos, ¿cómo es la solución exacta en este caso? Pues solucionando primero, separando variables e integrando por ambos lados la ecuación, tendríamos logaritmo de y igual a x más c, que si yo aplico la función exponencial, me queda de esta forma la solución para y de x. Y esta sería una solución general. Cuando yo toco la condición inicial, que aquí la abrevio como c-i, donde estaba y, voy a colocar el valor que me dan, que es 1. Entonces 1 es igual a ce a la 0, porque aquí el valor de x me lo dieron como 0. Entonces directamente voy a obtener el valor de la constante que había obtenido de integración, que es c igual a 1. La sustituyo en la solución general y voy a obtener una solución particular. Entonces, la solución evidente para este problema de valores iniciales es y de x igual a y a la x. Ahora, ¿cuál sería eso es a lo que yo tendría que llegar con el método de aproximaciones sucesivas de Picard. Entonces, esto es a lo que yo tengo que llegar. Ténganlo muy en cuenta. Y de x es igual a y a la x. Ahora nos vamos a cómo quedaría el problema de valores iniciales que me dieron. Y' igual a y, donde y en 0 es igual a 1.
¿Cómo queda? La ecuación integral equivalente. Aquí entonces vamos a tocar el tema de que, bueno, y de x va a ser igual a y sub 0. Recuerden que y sub 0 más la integral de x sub 0 hasta x, y ahorita les escribo lo demás. Pero acá era y sub 0, que en este caso es 1. Entonces lo voy a sustituir aquí. 1 más x sub 0, en este caso aquí, x sub 0 es 0. Entonces aquí voy a directamente poner 0, que va a la integral desde 0 hasta x. Y aquí yo voy a colocar la función que era f de t, y1, más bien y de t, ¿no? Así nada más era de t. Entonces aquí va a ser la integral desde 0 hasta x de quién es y. La forma de y me la están dando aquí. Aquí solamente voy a colocar, entonces, a y de t diferencial de t. Esa es la ecuación integral equivalente. Ahora, ¿yo cómo voy a escribir? Una vez que yo tengo, por ejemplo, la segunda aproximación, ¿cómo escribiría el enésimo paso de este proceso de método de aproximaciones sucesivas de Picard? Que de hecho no puse allá arriba, ¿no? Después de que yo calculo y1 de x, y2 de x, y así sucesivamente, llegaría hasta la enésima aproximación, ¿no? Entonces, esa la voy a escribir aquí. Y sub 0 más la integral desde x sub 0 hasta x de f de t, y a la n menos 1, no, y sub n menos 1, diferencia de t. ¿Por qué? Porque aquí yo voy a trabajar en lo que haya obtenido de la iteración o de la aproximación anterior. Entonces, en mi problema de valores iniciales que ahorita tengo, esta la voy a poner como 3. Yo parto de la ecuación integral que hace un momento escribí, la ecuación integral equivalente, que es esta. Y digo, ¿cómo va a quedar bueno, si yo hago n aproximaciones, ¿cómo va a quedar esa enésima aproximación? Entonces, de aquí hasta acá va a quedar y sub n de x como 1, porque y sub 0, acuérdense que nunca se modifica. De 0 hasta x de y n menos 1 de diferencial de t. ¿No? Como aquí me dieron, inicialmente me dieron que y sub 0 de x es igual a 1. Desde aquí voy a partir. ¿No? ¿Por qué? Porque mi condición inicial y sub 0 era 1. Entonces vamos a trabajar cómo van a ser al menos las 3 primeras iteraciones o aproximaciones. Si yo parto de y sub 0 igual a 1, entonces y1 de x es igual a y sub 0, que es 1, más la integral que va desde 0 hasta x. Y aquí, y a quién me dieron. Desde un principio me dijeron que era 1, ¿recuerdan? Entonces, es como si yo dentro de la función tuviera 1 que va a multiplicar a la diferencial de la variable que en este caso va a ser muda. ¿Ah? Entonces aquí t es muda. Si yo hago la integral de esta desde 0 hasta x,
Entonces, pues se me va a ir el término donde está el 0, ¿no? Porque la integral de diferencial de t va a ser t, que voy a evaluar desde 0 hasta x, entonces solamente me va a quedar el momento de evaluar, donde se encuentra el límite de integración superior. Ahora, ¿qué va a ocurrir cuando yo voy con la segunda aproximación? Y el sub 0 se mantiene, la integral sigue quedando desde 0 hasta x, pero aquí, si yo obtuve 1 más x, voy a colocar 1 más t. Recuerden que aquí es solamente para que no haya confusión de x con x. Aquí yo voy a utilizar una variable muda, diferencial de t. Entonces nada más lo que hice es eso. Es la misma forma que obtuve en y1, pero aquí yo voy a modificar dentro de la integral para que no haya confusiones de variables. Voy a poner 1 más t. Queda cuando nosotros integramos este lado, del lado derecho de la integral. Aquí tendríamos 1 más, y pues si integramos 1 más t diferencial de respecto de t, me va a quedar t más t al cuadrado entre 2, ¿no? Que evaluaría desde 0 hasta x. Pero los límites, cuando yo evalúe en 0, se van a anular. Entonces solamente van a quedar aquellos términos que estén con x al momento de hacer la evaluación. Por lo tanto, aquí voy a tener 1 más x al cuadrado entre 2. ¿Cómo sería la tercera aproximación? Igualmente 1 más la integral que va desde 0 hasta x. Y ahora voy a colocar con esta forma, pero voy a intercambiar la variable por la variable muda. Entonces tendría 1 más t más, voy a intentar poner un poco más curvita la t, más t al cuadrado entre 2, diferencial de t. Y pues de igual manera, voy a tener aquí 1 más, y pues la integral de este polinomio sería en este caso t más t al cuadrado entre 2 más t al cubo entre 3, entre 6, perdón, que tendría 2 por 3 en el denominador. O que es lo mismo poniéndole nada más 2 por 3. Que si yo evalúo en los límites de integración, pues de nueva cuenta solo me voy a terminar quedando con lo que tiene x. Entonces voy a tener aquí 1 más x al cuadrado entre 2 más, y voy a dejarlo solo porque me conviene, en vez de poner el 6, por este producto en el denominador. En general, ¿qué obtengo? De aquí ya debemos de empezar a ver una relación. Tendríamos 1 más x, aquí es 1 más x al cuadrado entre 2, y aquí x al cubo entre 3, pero se está multiplicando por un medio. En general lo que yo voy a obtener aquí es la enésima aproximación, 1 más que obtuve, 1 más x, y luego le sumé x al cuadrado entre 2, y este producto de 2 por 3, me voy a dar cuenta que entonces si yo continúo en la siguiente iteración, le voy a aumentar y voy a tener x a la cuarta entre 2 por 3 por 4, que no es otra cosa más que estar trabajando
el factorial de n, ¿no? Y es como si tuviera 1 por 2 por 3, por ejemplo, y aquí 1 por 2. Entonces aquí voy a tener x al cubo entre 3 factorial más hasta llegar a x a la n entre n factorial. ¿Se dan cuenta? Aquí el 3 que tengo aquí en el último, si estoy en la tercera aproximación, el y sub 3 está coincidiendo con la potencia que tengo al menos aquí en el desarrollo del polinomio. Por eso es que aquí y sub n está coincidiendo en el enésimo término del polinomio, con x a la n entre n factorial. No siempre ocurre, solamente ahorita lo estoy diciendo para que no haya un error o no se confundan con que, pero lo que pasaba con la anterior iteración, sí lo he estado trabajando, solamente que aquí solo por algo momentáneo está ocurriendo esta similitud, ¿no? Pero no siempre va a ocurrir. Lo importante es cómo hemos estado trabajando el proceso de las iteraciones. En general, cuando nosotros tenemos esta forma, si yo tengo esta suma, yo sé que converge realmente a quién. Esta es la forma exacta de cuando yo estoy, es la suma bueno, estar en este caso convergen a la solución exacta. A la x. ¿Y esto por qué? Tenemos que las sumas parciales del desarrollo en serie de potencias justamente nos llevan a la función e a la x. Entonces, al menos aquí está coincidiendo la solución exacta que al inicio trabajamos, que obtuvimos, la solución particular, trabajando con variables separables. Estamos llegando a la misma solución exacta, pero con todo el procedimiento de aproximaciones sucesivas de Picard. Ahora vamos a ver un segundo problema de valor inicial de una ecuación diferencial de primer orden con su condición inicial. Si nosotros resolvemos, pues aquí voy a igual separar variables y tendría la diferencial de y entre 1 menos y igual a 2x. Ese sería separando variables y ya después tendrían que integrar. La solución general a la que van a llegar es, bueno, la forma explícita es 1 menos 1 entre e a la x al cuadrado por una constante de integración. Les sugiero que esta la repasen solo variables separables para que vean cómo llegan a esta forma. Esto es si cuando yo hago la integral por ambos lados, la constante de integración la pongo en el lado derecho. Así va a quedar. Cuando yo trabajo con la condición inicial, con y en 0 igual a 2, entonces donde toma el valor y, bueno, la función y va a tomar el valor 2. 1 menos, y aquí donde tengo la función exponencial, va a ser el e a la 0. Una constante. Lo que me va a dar, una vez despejando, que c vaya a ser igual a menos 1. Noten que cuando trabajo con la condición inicial, obtengo una solución particular. Entonces, y esa es a la que tengo que llegar cuando esté trabajando con las aproximaciones sucesivas de Picard. Aquí, como yo ya voy a
sustituir el valor de c, me va a quedar 1 menos, es como si tuviera, c me dio menos 1, entonces este menos 1 por menos 1 me va a dar más. 1 entre e a la x al cuadrado. O que es lo mismo, que y de x sea igual a 1 más e a la menos x al cuadrado. Esta es la solución particular. A esta se supone que es a la que yo tengo que llegar con el método de sucesiones método de aproximaciones sucesivas de Picard. Entonces recuerden que en el ejercicio, les voy a regresar un poquito. La condición inicial que me dieron es y en 0 igual a 2. Entonces y sub 0 de x es igual a 2, que es de donde tenemos que partir. Y sub 0 de x es igual a 2. De aquí parto para el método de iteraciones de Picard. Voy a cambiar de color. Está. Entonces, bueno, para nuestra primera iteración, y sub 0 es 2. Ese no va a cambiar nunca. Y en la condición inicial me daban x sub 0 a cuánto valía, que era 0. Entonces aquí voy a colocar que la integral va a ir desde 0 hasta x. ¿De quién? Pues de la función para t, 2, porque esa es y sub 0. Diferencial de t. ¿A esto a qué es igual? La ecuación que me dieron, recuerden que era la ecuación diferencial era y' igual a 2x por 1 menos y. ¿Sí? Entonces, ¿cómo realmente voy a colocar la función que está dentro de la integral? Voy a dejar el 2 más la integral, todavía no la voy a hacer. En este caso, voy a x, es a la que voy a cambiar como la variable, por la variable muda. Entonces voy a tener aquí adentro 2t por 1 menos y. Esta va a ser la variable muda. Y y, pues el valor que yo tuve en y sub 0. Recuerden que es el valor que yo obtuve en la iteración anterior, pero la iteración anterior empezó en y sub 0. Entonces eso valía 2. Entonces aquí es como si yo pusiera 1 menos 2. Diferencial de t. Entonces, bueno, de manera interna me va a quedar, bueno, dentro de la integral me va a quedar 2 por t por menos 1, que es lo equivalente a las letras en color verde. La integral es de 0 hasta x de menos 2t, diferencial de t, sería menos t al cuadrado, y ahí evaluaría desde 0 hasta x. Pues cuando evalúo en 0 se va a morir ese término y solamente va a quedar cuando tengo menos x al cuadrado. Por lo que entonces, ya una vez hecha la integral, tendríamos 2 menos lo que obtuvimos de la integral, que es 2 menos x al cuadrado.
Eso es lo que obtenemos para nuestra primera iteración. Para la segunda, y2, y sub 0, que es 2, más la integral desde 0 hasta x. De aquí, ¿quién va a ser? F de t, coma, y la función que obtuvimos era 2 menos x al cuadrado. Pero como estoy poniendo en términos dentro de la integral de la variable muda, entonces lo voy a cambiar por 2 menos t al cuadrado, diferencial de t. Si yo ahora en el siguiente paso ocupo la relación que me dieron de la ecuación diferencial, ¿cuál es la relación? La escribí aquí arribita. Era 2x por 1 menos y. Recuerden, x va a ser muda. Y ahora en y voy a poner a la anterior y que obtuve, que era y1. Ahora ya no va a ser y0. Entonces aquí voy a colocar 2 más la integral que va desde 0 hasta x de 2 a x lo voy a sustituir por t. Y aquí voy a poner 2 menos x al cuadrado Ahora, ¿a quién voy a poner aquí dentro? Diferencial de t. Recuerden que la ecuación diferencial del lado derecho era 2x por 1 menos y, que aquí voy a cambiar por 2t por, y aquí entonces va a ser 1 menos y sub 1. Aquí voy a cambiar entonces los signos. 1 menos 2 más, y voy a cambiar x por t, t al cuadrado. Entonces me queda 2t por t al cuadrado menos 1. Este es el que voy a poner aquí adentro. Por eso cambio. Cuando yo hago es como si tuviera 2t al cubo menos 2t diferencial de t. No es otra cosa. Bueno, cuando ya integro y evalúo directamente, como va de 0 hasta x, se van a ir, si se dan cuenta, pues otra vez. Cuando yo evalúe una vez hecha la integral en 0, pues se van a anular esos términos. Entonces solamente voy a dejar viviendo aquí a los que tengan cuando evalúe en x. Pero bueno, entonces en ese sentido, si hago primero esta integral, pues voy a tener en vez de más, que aquí había puesto, va a ser menos. Entonces voy a poner menos 2, menos x al cuadrado, que es su integral de esta parte, y ahora la integral del otro elemento es 2t a la 3, su integral es 2t a la 4 entre 4. Eso no es lo mismo, no es más que poner más t a la cuarta, pero entre 2. Ay, bueno, evaluando ya en x, aquí nada más pónganle que es x. Entonces, la segunda iteración me llevó noten que estoy intentando hacer todas las cuentitas. Para la tercera iteración es poner 2 más la integral que va desde 0 hasta x de la función con la variable muda. Y ahora voy a colocar la misma
el mismo polinomio que obtuve en y2, pero con la variable muda. Entonces es 2 menos t al cuadrado más t a la cuarta entre 2, diferencial de t. No es otra cosa más que, si yo pongo desde un principio y pues para hacer la tercera iteración, aquí les puse otra vez cómo era la ecuación diferencial. Entonces la tercera iteración era y sub 0, que es 2, más la integral de 0 hasta x. Y vamos ya a evaluar lo que nos dio dentro de la integral, lo que tuvimos. Bueno, relacionar lo que tenemos de la relación que nos dan de ecuaciones diferencial con la segunda iteración obtenida. Entonces, dentro de la integral voy a colocar, la forma es 2x por 1 menos y. En y, aquí vamos a colocar y sub 2, lo que obtuvimos en la segunda iteración. Y acuérdense que x, aquí es como la variable muda, entonces vamos a ocupar en vez de x a t. Por eso entonces dentro de la integral tengo 2t por, y yo voy a ocupar 1 menos lo que obtuve, el polinomio que obtuve en y sub 2. Entonces ahí lo único que voy a hacer es voy a cambiarle el signo a cada uno de estos términos. Por eso tengo menos 2 más t al cuadrado en vez de x y menos t a la cuarta entre 2 por la diferencial de t. Aquí dentro de de lo que acabo de sustituir, se dan cuenta, tengo 1 menos 2 y los demás intacto. Entonces nada más voy a tener en la siguiente igualación, nada más pongo ya menos 1. En la cuarta igualdad estoy multiplicando, ya estoy distribuyendo a 2t en el trinomio que tenía del lado derecho. Cuando ya lo sustituyo, ahora sí procedería a integrar, ¿no? E integrar en los límites de integración, y evaluar en los límites de integración. 0 de todas maneras se van a anular esos términos y solamente van a quedar para x. Entonces ahí yo voy a tener 2 menos la integral en este caso de 2t es menos x al cuadrado. ¿Okay? En el siguiente paso yo tendría la integral de t al cubo, pues es t a la cuarta entre 4. Entonces tendría 2 cuartos de t a la cuarta, que evaluando en x ya se queda en más x a la cuarta entre 2 menos, y aquí ya tendría x a la sexta, pero en vez de poner entre 6, voy a dejar solamente el producto de 2 por 3. O lo que es lo mismo, tener 3 factorial, si le quieren ver ya directo. Entonces, ya como si quisieran llegar a una cuarta iteración, si es que no han llegado o no se han dado cuenta qué es lo que está pasando, cuál es la relación. Aquí solo les voy a dar el resultado, ya no voy a desarrollar tanto. Y aquí me falta la diferencial de t. Aquí tendría 2 más la integral desde 0 hasta x de 2t t al cuadrado menos t a la cuarta entre 2 más t a la 6 entre 3 factorial menos 1 por la diferencial de t.
que cuando yo ya integro y evalúo en x, que es el que me sobrevive, me va a quedar 2 menos x al cuadrado más x a la cuarta entre 2. Ah, no, aquí es menos. Sería x a la sexta. Y ya finalmente tendría esa expresión. Entonces estamos como obteniendo un término más que en el anterior, si se dan cuenta. ¿En qué está variando? O cómo estamos con esta, con la forma en que vamos trabajando las iteraciones. ¿Cuál es la fórmula general o la que están sugiriendo? De las sumas parciales, ¿cuál es la fórmula que estamos obteniendo? Para la enésima iteración, pues yo voy a estar trabajando con 2 menos x al cuadrado. Se van intercambiando los signos. Menos x a la 6 entre 3 factorial. Lo que espero es que en el otro sea esto. Aquí tendríamos un menos. Shalala. Pues quieren un más. Pero lo importante es que estamos viendo que dependiendo de nuestra posición, ya sea par o impar, estamos obteniendo que se van intercalando los signos. Entonces es menos 1 a la n. ¿Y qué está ocurriendo con las potencias de x? Estoy trabajando o me estoy quedando solo con las potencias pares. Porque aquí es como si tuviera 2 por x a la 0. 0, 2, 4, 6, 8. Entonces aquí voy a quedarme con 2n. Entre, y me estoy quedando, es como si aquí dividiera entre 0 factorial, 1 factorial, 2 factorial. Entonces, como si estuviera dividiendo entre n factorial. Aquí es lo que convendría ver si realmente es cierto, porque esto es una sugerencia. Entonces, aquí lo que habría que complementar es por inducción asegurar que esto funciona para dicen que es válido para n. Entonces lo que habría que resolver es si en verdad esto existe para y a la, la enésima más un iteración. Entonces eso es lo que voy ahorita a desarrollar. Entonces aquí voy a resumir cuentitas. Nada más le ponen pausa al video para que revisen adecuadamente. Y entonces poder determinar que la fórmula va a ser cierta para la siguiente iteración. Y luego la solución del problema de valor inicial. Es según sabemos el límite de las iteraciones de Picard. Entonces aquí es cuando trabajamos la parte del límite que comentaba el profesor. Y de x va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de la enésima iteración que obtuvimos. Entonces, esta es la sucesión las sumas parciales que obtuvimos hasta su enésimo término. Y noten que este 2 yo lo puedo separar. Entonces yo puedo poner 1, va a sumar, y ahorita lo voy a extender un poco a la derecha. Y adentro tomo yo estas formas.
Si se dan cuenta, aquí dentro del paréntesis estoy poniendo el exponente de menos x al cuadrado y va a ser en todo y cada uno de los términos. Lo único que vamos a ir viendo es como que aquí tuviera el x al cuadrado a la 1. Entonces 2 por 1 es 2, que es este término. Más, y voy a tener menos x al cuadrado, que es más x a la cuarta. Entonces tendría el siguiente término. Y así sucesivamente. Si se dan cuenta, voy rescatando mi base es menos x al cuadrado. Entonces voy recuperando ese término y en cada uno de los términos siguientes lo que voy aumentando es un grado a esta base. A fin de cuentas es como si yo tuviera entonces el desarrollo sumas parciales o potencias para la función e a la menos x al cuadrado. ¿Sí? Y entonces a eso le estoy añadiendo el 1 que aquí yo separé. Entonces, en consecuencia, también tengo que la solución exacta por sucesión, por iteraciones de Picard, también va a ser 1 más e a la menos x al cuadrado para la condición, o sea, para el problema de valor inicial que nos dieron, ¿no? Que era y' igual a 2x por 1 menos y para y en 0 igual a 2. Para este problema de valor inicial, notamos que sí están coincidiendo la solución exacta, independientemente de cualquiera de los dos métodos.